Buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos Puntos de Vista en esta jornada de 11 de septiembre, cuando se cumplen 46 años del golpe de Estado en nuestro país. Vamos a conversar de lo que ha sido el devenir del tiempo luego de este episodio que sigue generando tensiones en nuestro país, discusiones, debate. La reconciliación para muchos todavía está lejana, pero bueno, también hay que mirar al futuro reflexionando y entendiendo el pasado. Nos acompaña esta noche Jane Simon, cientista político, docente de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, Jane? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña don Pablo Martínez, también docente de la Universidad de Concepción, sociólogo. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jane, han pasado 46 años, pero sigue siendo un tema complejo. ¿Qué reflexión hace usted en este nuevo aniversario del golpe de Estado? Bueno, eso, que es un tema muy complejo en cualquier tipo de situación, ¿cierto? Que siempre va a ser cuando hay un golpe de Estado que pone fin a un gobierno, a otro gobierno. Y yo encuentro una situación, y me interesa escuchar especialmente a ustedes, porque yo, como no soy chilena, de cierta manera uno queda con una cierta distancia y no necesariamente comprende toda la dinámica que uno está analizando de manera diferente. Pero desde que llegó, lo que ha visto. Mira, ha ido cambiando. Yo diría, todos nosotros sabemos eso. Las protestas que hay para el 11 de septiembre, yo diría, se ha ido poniendo más en la noche, más que protestas, marchas como eran, por ejemplo, en los años 90, y se han transformado más como en la noche, más actos, más de violencia, y que llama la atención también que encapuchado muchas veces. Y ese, yo diría, todavía demuestra para mí, una falta de debate público sobre lo que pasó. Desde la ciencia política hablamos mucho de política de memoria. En Chile no hay una política de memoria. Pensamos también lo que dijo el ministro de Cultura en su corto periodo antes, ¿cierto?, sobre el Museo de la Memoria, y ese desde afuera choca mucho, porque cuando pensamos en política de memoria generalmente pensamos en Alemania, en Nazi, y de cierta manera hay como un rechazo casi universal de lo que pasó. Eso, para mí especialmente llama la atención que en Chile, después de 46 años, todavía no hay un rechazo casi universal acá en el país sobre lo que pasó. Pablo. Es que la situación fue el quiebre político institucional más importante probablemente de la historia de nuestro país. Y por lo tanto el más dramático, el más doloroso, y el que posibilitó la llegada del régimen autoritario que tuvo, por así decirlo, la peor dictadura que ha tenido Chile. ¿Más que la guerra civil de Balmaceda? Es que ese fue un enfrentamiento diferente, ¿no es cierto?, que se dilucidó entre partidarios políticos, por supuesto armados, pero por supuesto el siglo XIX hubo dos enfrentamientos también muy, muy importantes. Pero en el siglo XX yo creo que es consenso que este es el episodio institucional más doloroso, más triste y más radical que ocurrió en nuestro país, sin ser, por supuesto, este episodio tan cruento como son o han sido y siguen siendo otras dictaduras en nuestro continente. Pero convengamos que fue un episodio muy cruento. Por lo tanto, esta división que se produce institucionalmente, políticamente, pero que llega al conjunto de la población, porque uno ve en las imágenes que hay filmográfica, fotografía y relato de ese tiempo, que esta división que comienza por la altura con proyectos políticos excluyentes, producto de una guerra fría, que divide a los partidos políticos, a los conglomerados, que divide ideológicamente el mundo en dos proyectos excluyentes y enfrentados, que empieza muy por arriba, muy en la clase política, termina en el barrio, termina en la familia, termina entre los hermanos. Por lo tanto, es una crisis que quiebra el espíritu nacional, ¿no es cierto?, la integración nacional que tenía tanto prestigio y que hace tanto tiempo que estaba en condiciones democráticas muy solventes. Por lo tanto, es una dura ruptura para nuestra historia. Por lo tanto, cuesta mucho rehacer o reponer o curar esa herida que todavía nosotros podemos ver se manifiesta de uno u otro modo, con mucho dolor, con mucha tristeza y cada vez y también con mucho enfrentamiento todavía, lo cual es sorprendente, no tanto si consideramos que fue la peor crisis que tuvimos en el siglo XX y probablemente con la guerra civil de Balmaceda, los dos momentos más dolorosos de la historia independiente de nuestro país. Ahora, analistas internacionales, docentes también de otros países, Jane, aseguran de que el golpe de Estado en Chile tuvo características propias.
El bombardeo a la moneda fue algo que no se ve en otros lugares también. La fuerza militar, bueno, en golpes de Estado ocurre, pero la crueldad de las imágenes, los detenidos desaparecidos, la mano firme de la DINA luego de la CNI, la figura de Augusto Pinochet, que jamás cumplió pena de cárcel en Chile, reúnen características que lo hacen un episodio aparte de analizar en el mundo. Sí, aunque en general cuando hablamos de violación de derechos humanos no pensamos que ese fue peor porque tiene más personas muertas, ¿cierto? Sino que hay que condenar todos los casos, tanto un golpe de Estado, el tema de violación de derechos humanos, detenido desaparecido, el no derecho a debido proceso, de perder su nacionalidad, y que podemos hacer una lista muy larga. Pero en Chile que llama la atención, yo diría, especialmente en el contexto de América Latina, es que no hay un rechazo social total al final de la dictadura, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no se da? Esa es un poquito la pregunta, pero yo diría, parte tiene que ver que hubo un mejoramiento económico, ¿cierto? Y ese mejoramiento económico logró que que genera cierto apoyo. Todavía hay, yo diría todavía, hay apoyo en relación a la dictadura. Bueno, a la derecha chilena le cuesta hacer una autocrítica general de lo que pasó. Hoy día vimos un homenaje con un minuto de silencio y un par de parlamentarios de la UDI se restaron. Tuvimos el inserto en el diario El Mercurio, donde diversas personalidades apoyaron lo que fue el golpe de Estado, diciendo que si Chile no vivía ese episodio íbamos a hacer una nueva Venezuela. Hay sectores conservadores, Jane, que no quieren reconocer el lado oscuro de la dictadura. O no condena lo que pasó. Eso que me preocupa más, porque cuando pensamos en democracia uno tiene que pensar que hay una comunidad política, una nación, pero ahora, cierto, son múltiples naciones adentro de Chile que se va reconociendo, pero es una comunidad política donde puede ser que no estamos de acuerdo, pero tampoco los voy a matar porque no estamos de acuerdo, ¿cierto? Es como que cuando uno dice así, uno piensa que es como obvio, pero uno tiene la sensación que de cierta manera se justifica matar, mandar a exilio a personas por haber pensado diferente. Y eso choca. Sí, se entiende. Y Jane mencionó el tema del progreso económico de Chile, sobre todo en los últimos años de la dictadura, luego del experimento social de los Chicago Boys. Finalmente Chile adopta la economía neoliberal, que después la concertación continúa y que se mantiene hasta el día de hoy con algunas reformas. Pero Chile es un país abierto al mundo. ¿Eso tapa lo otro para un sector de la derecha, Pablo? Yo digo que hay tres cuestiones que sirven, yo creo que no para justificar, sino para explicar por qué todavía hay una adhesión frente a esta ruptura, a este golpe de Estado que ocurrió en el 73. Lo primero, y que no hay que olvidar, que el 73 Chile vivía una profundísima crisis política, económica, institucional, que independientemente del resultado, los responsables eran todos los actores políticos. Una polarización tremenda. Tremenda, insisto, porque había un clima de Guerra Fría en que los polos, los proyectos estaban enfrentados. Yo recuerdo, por ejemplo, la carta del expresidente Eduardo Frei Montalva, el padre que le escribe al presidente de la democracia cristiana, Mariano Rumor, en donde la democracia cristiana, a través de él, explica los motivos de, en este caso, él denomina el pronunciamiento militar, el golpe de Estado. Y la verdad que el panorama que él pinta, y lo que hay en la prensa, y lo que se estableció como los primeros análisis políticos de la situación, era que realmente la situación, independientemente de lo que ocurrió, requería una modificación. Entonces, requería una modificación porque así como estábamos, el país no iba a sobrevivir. Tenía que haber una salida. Dice. Tenía que haber una salida porque por ambos lados habían proyectos excluyentes. Por supuesto, lo que se impuso fue la mirada conservadora, tradicional chilena, apoyado a los militares. Pero por el otro lado, digamos, como dice Jenny, había mucha gente que fue al exilio por pensar diferente, pero había mucha gente que no solamente pensaba diferente. O sea, hubo actos también de terrorismo de Estado cuando gobernó Allende, hubo casi 100 muertos por violencia política, hubo una serie de situaciones que se asemejan a lo que ha ocurrido en algunos gobiernos de corte socialista. Ese es un punto. El otro, como dice Jenny, es que finalmente se renovó y se modificó el proyecto económico en Chile, lo cual significó, por lo menos desde el punto de vista de la acumulación general, una mejoría indiscutida en el país, aunque esto con grandes grados de desigualdad.
Eso también tenemos que decirlo, lo hemos afirmado muchas veces. Y en tercer lugar, porque no solamente fue un proyecto económico que transformó, ¿sí?, la base productiva de Chile, sino que también hubo un proyecto institucional. Este fue el único dictador que, a diferencia de los otros dictadores de América Latina, del Cono Sur, generó una nueva institucionalidad en Chile, una nueva carta constitucional, lo cual... ¿Es distinto a Franco en España? Es similar a Se Franco. comparan mucho las Es experiencias. similar a Franco. La única diferencia es que en España la guerra civil la comenzó a la izquierda, ¿no es cierto? Y Franco se involucró al final en la guerra, ganó la guerra y estableció una dictadura muy dura. Están clarísimos los 3 puntos. Pero ¿por qué no poder decir, ok, valoro esto de la dictadura, pero no acepto la violación a los derechos humanos? Y no todos hacen ese juicio. Porque yo pienso que eso no va a ocurrir finalmente. Así como hay personas que no reconocen ningún error en el gobierno popular de Salvador Allende, ninguno, y que todo era, ¿no es cierto?, felicidad. Así también, por supuesto, hay personas que resultaron del enfrentamiento ganadores a sangre y fuego, que tampoco van a reconocer nada. Hay personajes así. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿y cuál ha sido el decurso de la política chilena? Yo creo que se han logrado algunos acuerdos, ¿sí?, sustanciales. En el periodo de la Concertación se notó mucho más, que fue el periodo de mayor crecimiento e integración de nuestro país. Y luego las aguas, lo conversábamos anteriormente, se han ido de nuevo enturbiando, pero no tanto por Chile, aunque también por Chile, sino por la situación mundial, que uno ve que no hay un enfrentamiento entre posiciones diversas, enfrentadas muchas veces. Pero yo pienso que sí ha habido consenso en que, en decir, esto fue una dictadura, ¿sí? Hubo para algunos mejora económica y mejoras institucionales, porque la situación no daba para más, pero por supuesto quedan reductos en la derecha y también reductos en la izquierda, que no aceptan ninguna crítica, que no aceptan ningún problema de los que realmente hubo. Hay sectores de la izquierda que no reconocen fallas en el gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, Jane. Es que justo cuando hay épocas de polarización como hubo, y de cierta manera, si tú no me reconoces a mí, ¿cómo voy a reconocer a ti? ¿Cierto? Como se va generando ese proyecto excluyente que habló Pablo, y de cierta manera se ha mantenido en el tiempo y se va conectando con colegios, con barrios, con todos tus círculos sociales. Esencialmente vamos circulando con la misma persona. Yo pregunté justamente a mis estudiantes en clase hoy día en relación al tema, como sabía que venía, porque al final ellos son súper jóvenes, ninguno nació en el momento, no vivieron ni al final 20 años, ¿cierto? Como eso, que son hijos de la democracia. Y le pregunté, y ellos que... De cierta manera, el tema que no le gusta, muchos decían que no le gusta hablar porque genera conflicto y nadie le escucha al otro. Genera de inmediato anticuerpos. Pero por el otro lado también uno se notó como yo diría, la historia familiares que tiene la persona y esa emocionalidad que va allá. O sea, yo encuentro que como país hay que ir conversando los temas y ir superando, o no superando, pero a lo menos reconociendo dolor quizás por los dos lados. Pero si tú no reconoces a mí, difícilmente voy a reconocer el otro lado. Vamos a seguir dialogando en este aniversario del golpe de Estado, pero luego de esta breve pausa. Volvemos. Yo odio el 18. Desde que la madrugada del 21 de septiembre de 2014 me llamaron para decirme que a Pablo, mi hijo, se lo habían llevado al hospital, que estaba mal. Un conductor en estado de ebriedad lo atropelló y se dio a la fuga. Mi hijo luchó toda la noche y en la mañana se fue. Lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC.
Tenemos una encuesta en el Twitter de TV1 Noticias acerca del tema de hoy, los 46 años del golpe de Estado en Chile. Más adelante vamos a revisar cómo va la votación, pero usted puede seguir ahí colocando su preferencia. A lo largo de los últimos años, Jane, en la vuelta a la democracia y con muchos libros de muy buena calidad de autores nacionales y extranjeros, ya se ha reconocido como tal la intervención norteamericana en el golpe de Estado en Chile, como ocurrió en otros lugares del mundo en medio de la Guerra Fría, en esta contienda ideológica militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y lo cierto es que sectores de la centroizquierda igual le piden hasta el día de hoy mayor colaboración a Estados Unidos, porque aseguran de que todavía hay cosas que no conocemos, o este tratamiento especial con algunos detenidos acusados de crímenes de lesa humanidad, de atentados a los derechos humanos. Michael Townley, el caso de este señor Barrientos, que habría asesinado a Víctor Jara y que estarían protegidos por la justicia americana, Jane. Sí, ¿Es propio de Norteamérica hacer este juego un poco de reconocer, de apostar por la importancia de la democracia y el respeto a los derechos humanos, pero a la vez reservarse algunas acciones? Sí. Es que yo diría que todo el mundo conoce que estamos hablando de derechos humanos y en verdad en Estados Unidos hay poco estudio por organizaciones internacionales de derechos humanos en Estados Unidos. Siempre se plantea eso en congresos internaciones. Por eso Estados Unidos, como ha sido el poder principal, ¿cierto? La paz americana después de la Segunda Guerra Mundial, esencialmente ha podido hacer lo que quiere hacer. Yo creo que ese se va cambiando ahora con el actual presidente, ¿cierto? Pero es un poder, es una economía grande que, a pesar que yo ejerce no su pienso que la influencia economía, sí, hasta el día de obviamente, hoy. ustedes, que todos nosotros sabemos Y eso. estos son episodios obviamente. complicados. O sea, no, yo diría que son, igual como en Chile, en Estados Unidos, es bastante anticomunista, como ustedes saben. Fue, ¿cierto?, el país que lideró o está en contra de la Unión Soviética, ¿cierto? Como eso es el país. Como eso en relación a Cuba, en relación a China y todavía en relación a Rusia. Hay el tema de la Unión Soviética que está allá, que hay desconfianza, que explica muchas de las acciones que toma Estados Unidos, que cambia con Trump, ¿cierto? Sí, cerca de 3.000 víctimas de la dictadura en Chile, más de 1.000 detenidos desaparecidos, Pablo, parte del recuento histórico. Mira, cuando yo estaba en el colegio y en la enseñanza media, tampoco hace tantos años, yo diría unos 9, 10 años, bueno, ahí estaba en la universidad y unos 15, 20 años en la enseñanza media, jamás me enseñaron lo que pasó en el periodo de la dictadura. ¿Cuándo es momento de enseñar esto en las escuelas? Porque me acuerdo que los textos llegaban hasta Frei Montalva y de ahí para adelante parece que no había más historia de Chile. Es que en Chile lo que antes era una asignatura obligatoria que se denominaba educación cívica, se dejó de impartir, producto también de la crisis del quiebre democrático. Por lo tanto, la recuperación democrática en Chile, tradicional, republicana, de la cual gozamos hasta el año 1973, con dificultades recién se está reinstalando en el ámbito educativo. Hoy día en los colegios sí hay una mirada, sí se conversa, pero no es obligatorio, por así decirlo. Es decir, es para aquellos docentes que se motivan, en aquellos colegios que tienen un proyecto educativo, que quieren recuperar la civilidad y donde se quiere efectivamente conversar Y me imagino, sin pasiones desenfrenadas. pero me imagino que eso es negativo, ¿no? Porque si queremos luchar contra esta polarización o divisiones entre los chilenos, tenemos que enseñarlo sin tanto tabú o temor. De acuerdo, pero piensen en el siguiente ejemplo. Cuando ocurrió este debate en torno al Museo de la Memoria, ¿cuál fue el debate? Que como dice Jane, es por supuesto que Estados Unidos intervino para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Eso es reconocido por el Congreso norteamericano. Pero recordemos también que luego que se instala la dictadura, Estados Unidos fue un opositor tajante, bloqueó la venta de armas a Pinochet y en general... Es que dependía de qué presidente estaba en la Casa Blanca, si era demócrata o republicano. De acuerdo, pero en general hubo una condena de Estados Unidos a la dictadura de Pinochet, en general. Por otro lado... No fue en general, es que ese dependía más del Congreso. Dependía del presidente. Y tiene razón, es que especialmente Jimmy Carter, pero los demócratas mucho más en contra, pero los republicanos, que yo Más siempre a favor. recuerdo Jean
Fitzpatrick, como su nombre Más pareció a a la favor. mía. Pero- ella no, es que hay dictadores que son nuestros, de Es cierta cierto. manera. En el Pinochet contexto de la era Guerra nuestro. Fría. Y hay que cuidarlo. Sí. Pero la venta de armas fue común por el Congreso. Pero recordemos que los 3 mayores genocidas del siglo XX, 2 son comunistas. Mao Zedong, Stalin, y el tercero, Hitler, es una persona que proviene del ámbito de la izquierda. Entonces, si tú tienes a los 3 genocidas más grandes del siglo XX, que produjeron más de 100 millones de muertos en campos de concentración, y tú vienes y escuchas que acá, por así decirlo, como dicen en Estados Unidos, en nuestro patio trasero, ¿no es cierto?, se quiere instalar otro gobierno similar a Cuba. ¿Qué reacción pensaba la gente que iba a ocurrir de Estados Unidos, sino que era defender, ¿no es cierto?, a este hemisferio de los mayores genocidas conocidos de la historia política del siglo XX y probablemente de la época moderna? Entonces, no es para justificar, ¿me entiende?, sino para comprender lo que un país toma como decisión, un país hegemónico, porque es de Estados Pero en Unidos. la educación, ¿dónde lo enseñamos? ¿Con el ramo de historia, que ahora lo quieren sacar como obligatorio en tercero y cuarto medio? Hay que enseñarlo en la educación en general, porque este es un tema que puede estar desde el lenguaje, porque hay relatos, novelas, cuentos, que hablan del dramatismo de esas situaciones, y por supuesto en los ramos que están vinculados a las humanidades, pero con la suficiente altura de miras para compartir los problemas de manera diversa y plural, porque de lo contrario, las posiciones excluyentes se van a seguir mirando con mucha desconfianza. Entonces, cuando como dice Jenny, cuando hay un problema de esta envergadura, de esta gravedad, probablemente no hay solo un sector que sea único responsable de los eventos. Entonces, si eso se quiere marcar y se le exige solamente a un sector en Chile que reconozca su error y todo lo que hizo, y el otro se lava las manos, por así decirlo, ¿no es cierto?, no asumiendo ninguna responsabilidad, es muy difícil que esto pueda dialogarse consensuadamente a nivel de educación secundaria, universitaria. Es decir, cuando las posiciones decaigan, la dureza de las posiciones decaigan, va a haber un clima que ya deberíamos estar propiciando para un diálogo y un debate democrático en que que primen las posiciones racionales y no la emotividad irracional que a veces nos embarga, digamos. Suena muy bien eso, pero no se da en la realidad todavía. Es que yo encuentro que no debe ser solamente una asignatura en el liceo y que depende mucho de quiénes son los profesores, porque también si uno va a enseñar la historia del golpe, no todos los profesores de historia son de la centro izquierda, también puede ser tienen que una son de la posición, derecha, claro. como eso de cierta forma tenemos que ir generando una visión de pluralidad. Yo personalmente empezaría más chico, generando mayor valor por la democracia. Porque si uno mira, hay como encuestas, y Chile ha ido mejorando, pero todavía hay un porcentaje importante de personas que piensan que dictadura Es una solución posible. Es una solución posible, ¿cierto? Porque está asociado con orden, etc. Y yo no comparto esa posición. Yo encuentro que la democracia es la única manera que tenemos y que tenemos que cuidar la democracia, construir la democracia, cuidar las relaciones que tenemos con las personas. Ahora ocurre con figuras que son derrocadas, que tienen cierto reconocimiento internacional, como que fueron los buenos y el dictador el malo, porque la figura de Allende recibe homenajes hasta el día de hoy en muchos países, con calles que llevan su nombre. ¿Es propio de este tipo de eventos políticos o la figura de Allende es muy particular, Jane? Yo pienso que Tu opinión. hay como un mito que Hay un se mito. generó, una leyenda y se generó alrededor de la figura, que puede ser parecido también a John F. Kennedy en Estados Unidos, que son personas que no prometen un futuro diferente, libre, bonito, ¿cierto? Que yo encuentro esa es parte de la política, y el hecho que han tenido una muerte trágica también hace que se queda como el lado positivo, porque no podemos hablar más de un muerto, ¿cierto? Por un lado, yo creo que hay cierto elemento de allá, porque en otros casos, que quizás, no sé, Mao Zedong, si él había fallecido más joven, quizás no tendría ni la cosa que había pasado, ni... Es que uno no sabe, ¿cierto? Vamos con el resultado de la encuesta brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo. Podríamos estar acá horas dialogando. Sí, pues falta de justicia. Dice, a 46 años del golpe de Estado, ¿por qué aún no nos reconciliamos? Por rencillas políticas, el 11% dice aquello. Por falta de justicia,
un 66%. Ahí está la lista judicial, ¿ah? Nos faltó ahondar en ese aspecto muy importante. Se dice que no hay perdón sin antes justicia. Sí. Por no mirar al futuro, el 20%, y por no saber perdonar, el 2%. Va adelante la opción por falta de justicia, que es algo que comparten muchos chilenos, ¿ah? Más allá de las posiciones políticas, se supone que mientras haya personajes vivos y se pueda perseguir la verdad y castigar, ¿por qué no hacerlo? Bueno, Es sano. eso, pero yo diría la verdad también es muy importante. Hay que pensar y pedir perdón también, porque el tema de la cantidad de personas que todavía son detenidas desaparecidas, en verdad hay una falta de conocimiento Terminar que ya con se va a los terminar. pactos de silencio, Sí, y al parecer todavía se mantienen, porque te acuerdas tú, la mesa de diálogo fue un fracaso. Fue un fracaso, por supuesto. Gracias, Pablo. De Muy nada, amable. ok. Gracias, Jane Simon. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches, que estén muy bien.